Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, unos días atrás, con la firma que acompañaba a este planteo de los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, a los que agradecemos el apoyo a la propuesta, presentamos esta solicitud que ahora debe resolver el cuerpo, referida a la necesidad que nosotros entendemos a esta altura imperiosa de que algún órgano institucional del Estado uruguayo se expida sobre la gravísima situación política que vive el hermano país de Venezuela y, en particular, la motivación circunstancial que nos llevó a hacer esta solicitud fue la difusión de ciertas declaraciones insólitas y de una gravedad mayúscula realizadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un par de semanas, 10 días, en donde ante la pregunta de cómo se imaginaba la posibilidad de gobernar con una Asamblea Nacional de mayoría opositora, señaló, y esto es textual, señor presidente: si se diera ese escenario hipotético, negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política, y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Y agregó: quien tenga oídos, que entienda, que quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Con la Constitución en la mano echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste. No recorté nada, simplemente digo, hay claramente en las declaraciones del presidente de Venezuela una amenaza golpista, una amenaza al pueblo a un mes de que se pronuncie, de que si llega a votar de manera diferente a su propio gobierno, ocurrirán etapas turbias y ocurrirá una suerte de unión cívico-militar. Yo, señor presidente, la verdad que uno se pregunta qué más tendrá que pasar en ese país para que acá algún organismo del Estado uruguayo manifieste con firmeza lo que de alguna manera es una necesidad de afirmar los principios democráticos y de reclamar de parte de un gobierno que integra con nosotros el Mercosur y la UNASUR un comportamiento efectivamente democrático. Señor presidente, en esas mismas horas, el fiscal que había instruido la acusación al dirigente político Leopoldo López, que se encuentra preso también en una prisión militar, aislado y solo en un edificio de 4 pisos, único preso, al que se le permite solo la visita de su esposa una vez por semana. Resulta que el fiscal que instruyó la acusación fue ciertamente escapado de Venezuela y anunció que todo lo que había hecho lo había hecho obligado, violando todas las normas del debido proceso legal, demostrando lo que a esta altura es una realidad incontrastable, que es que en Venezuela no rige el principio de separación de poderes, que es una garantía básica, esencial
para hablar de un régimen democrático. En Venezuela no hay independencia de poderes, todos lo sabemos. Los jueces son elegidos y cambiados a dedo. Existe en la Constitución venezolana una cosa insólita que hiere la sensibilidad de cualquier Estado democrático, que es la existencia del llamado poder moral. El poder moral establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que el auditor general, es decir, el equivalente del Tribunal de Cuentas nuestro, que allá es unipersonal, el defensor del pueblo y el procurador general, que es el equivalente al fiscal de corte, configuran ese poder moral que tiene la capacidad de sancionar a cualquier jerarca público por el mero hecho de haber cometido una falta ética, sin que tenga esto nada que ver con el derecho, es un juzgamiento ético. Y estas tres personas, que de acuerdo a esa misma Constitución, para ser elegidas requieren de una mayoría especial de 2/3 de la Asamblea Legislativa venezolana, como resulta que a partir de las elecciones de 2011 en Venezuela el gobierno no tiene esa mayoría, tiene mayoría parlamentaria, pero no la mayoría especial, decidieron interpretar lisa y llanamente la Constitución y los han elegido por simple mayoría, violando la propia Constitución que el régimen aprobó y que dicen ellos que tanto defienden. Juzgar las conductas éticas de los funcionarios, lo que les ha permitido echar parlamentarios, quitarle los fueros, establecer su destitución de manera arbitraria, otro desquicio del punto de vista de la institucionalidad democrática. ¿Cómo será la cosa? Ayer, Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, denunció un atentado a balazos, a riesgo de su vida. El ex candidato presidencial Rosales, hacía tiempo estaba fuera del país, ingresó al territorio venezolano y está preso, sumándose a los casos de Antonio Ledesma, de Leopoldo López y a todas las interdicciones que van ocurriendo una tras otra para cualquier dirigente opositor que pueda siquiera amenazar o poner en riesgo al régimen. No se acata las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las que se supone que pertenece Venezuela al orden de la Organización de Estados Americanos. Se han negado a aceptar todas las misiones de observación internacional, incluso con insultos al secretario general de la OEA. Se ha descartado que la OEA pueda auditar, controlar la instancia electoral que viene ahora, el 6 de diciembre. También se ha negado la misión del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y veremos ahora, se dice que va a haber una misión de la UNASUR. Esperemos que esa misión cumpla realmente una tarea de fiscalización, porque hasta hace 10 días nuestra Corte Electoral, por unanimidad, había establecido que no estaban dadas las condiciones para integrar una misión de observación electoral con todas las garantías y con todas las potestades. Porque una misión electoral, de observación electoral, es una misión con capacidad de control, capacidad de revisar los procedimientos, capacidad de analizar la previa, el acto y el escrutinio posterior. Este gobierno venezolano se niega a todo ello. Todas las encuestas, todas las que leen los opositores y la que lee el nervioso presidente Maduro indican un estrepitoso declive del apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela. Y esto quizás haya llevado a estas declaraciones tan lamentables, tan horrorosas y tan condenables. Nosotros sentimos que el Uruguay debe en alguno de sus ámbitos de gobierno condenar
lo que está pasando en Venezuela, señalar con energía y con firmeza que estamos mirando lo que está pasando y que no nos callamos, decirlo con valentía, con coraje y sobre todo con un sentido de coherencia con nuestras propias convicciones democráticas, por mucho, por muchísimo menos de las cosas que están pasando en Venezuela. Acá en Uruguay pondríamos el grito en el cielo y estaríamos en una suerte de situación de conflicto institucional profundo. Es insólita la ausencia de pronunciamientos. Todo tiene un límite. Lo de Venezuela de poderes, afectar la independencia del Poder Judicial es violar el orden democrático acá y en cualquier país del mundo que se sienta o que se repute razonablemente democrático. Pero por las dudas que alguien diga, bueno, pero no se rompió el orden democrático. Bueno, el protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, en su artículo primero, es mucho más amplio todavía. Y dice, el presente protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. Esto es lo que dice el protocolo que Uruguay firmó y que está obligado a hacer respetar. Y acá, sin duda, las declaraciones del presidente Maduro ponen en amenaza el funcionamiento democrático, porque es el propio presidente que está diciendo que si no votan como él quiere que voten, se va a enfrentar Venezuela a una etapa dura y a una situación cívico-militar. Por eso, señor presidente, habíamos presentado esta moción que se va a someter ahora a votación del cuerpo, con la idea de que al final de ella el Senado pudiera aprobar una declaración que dijera
de su rechazo ante las recientes declaraciones del presidente de ese país, quien formuló una inadmisible amenaza dirigida a advertir sobre las eventuales consecuencias políticas de un pronunciamiento electoral desfavorable a su gobierno, dejando entrever incluso la gestación de un régimen cívico-militar, lo que determina el carácter autoritario de dicho gobierno. En segundo lugar, su honda preocupación ante la negativa de ese gobierno de recibir misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Europeo. Esta negativa ratifica la convicción de que el gobierno venezolano no quiere ofrecer garantías efectivas sobre la limpieza y transparencia del acto electoral del próximo 6 de diciembre. También, en tercer lugar, expresa preocupación por los alcances efectivos que tendrá la misión que enviará la UNASUR a la instancia electoral del 6 de diciembre, en la medida que no son claros los alcances y competencias que tendrá dicha misión para fiscalizar y evaluar la efectiva transparencia y equidad de la instancia electoral. Sería muy grave que una misión de esas características se convirtiera en una mera instancia de convalidación complaciente de las características de la instancia electoral que se debe controlar. Y en cuarto término, las manifestaciones expresadas por el presidente venezolano, así como la amenaza a la integridad del proceso electoral del próximo 6 de diciembre, exponen a ese país a ser objeto de sanciones en los ámbitos de integración regional que integra Mercosur y UNASUR, en la medida que incumple con lo establecido en la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia del Mercosur de 1998 y la cláusula democrática acordada por los países miembros de UNASUR en 2010. Esto, o algo parecido a esto, hubiéramos querido que este cuerpo hoy votara y aprobara para mandar una señal en el desierto de una América Latina que mira para el costado y barre debajo de la alfombra ante las violaciones flagrantes del orden democrático que el gobierno venezolano un día tras otro viene generando en su país y en relación a su pueblo. Así que, señor presidente, estas son las razones por las cuales estamos solicitando que se realice la sesión extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Para referirse al tema tiene la palabra el senador Pedro Bordaberry.